14 minutos para las 10 de la mañana, es jueves, todos los jueves hablamos a esta hora de salud, en nuestra colaboración con el Hospital HM-IMI Toledo, y vamos a hablar sobre la cirugía bariátrica, que es aquella que se utiliza para casos de obesidad, para casos graves. Está con nosotros el doctor David Martínez Cecilia, cirujano de HM-IMI Toledo. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Encantado de estar con vosotros. Bienvenido, lo primero de todo. Lo primero, constatar algo que parece que vemos por la calle y que nos llevan contando desde hace tiempo, que hay más personas que sufren sobrepeso, ¿verdad? Pues sí, por desgracia cada vez hay más personas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera que es la epidemia no contagiosa del siglo XXI, sí. ¿Y a qué se debe? Bueno, pues sobre todo a los hábitos de vida que cada vez son más sedentarios, la alimentación es de peor calidad, el estrés, el ritmo de vida que llevamos, básicamente. Hace un momento ha estado aquí como contertulia, es la responsable de salud laboral de Comisiones Obreras, nos hablaba de nuestros turnos de noche y decía, estáis aquí todos muy delgados, dice, con el ritmo de vida que lleváis, lo normal es que tuvierais sobrepeso. Eso es uno de los factores que lo puede producir. Sí. De hecho es así. La falta de descanso y de sueño se asocia a un aumento de ingesta de calorías y a obesidad. Sí. De momento tenemos margen, nosotros. Ana Molina. Hola, doctor. Buenos días. Bueno, en muchos casos también se atribuye a la genética. No sé si esto lo puede constatar o confirmar o no influye para nada. Sí, la genética influye, tiene un papel, pero podría ser un papel secundario. La obesidad es un problema multifactorial y la genética es uno de los factores, pero el más importante es los hábitos de vida y la alimentación. Lo que pasa es que, claro, lo que también se puede heredar son los malos hábitos de alimentación, ¿verdad? Efectivamente. Probablemente esa sea la clave. Sí. Claro, o sea que si educamos a nuestros niños y niñas para comer bien, pues es muy probable que luego no tengan esos problemas de obesidad, aunque genéticamente puedan tener alguna predisposición. Sí, puede haber predisposición a tener sobrepeso, pero los problemas de obesidad grave se derivan de estos malos hábitos. Pues vamos a abrir el consultorio porque nos han hecho bastantes preguntas. Por ejemplo, Lucía nos dice, buenos días, ¿existe la operación de obesidad ideal? Un saludo. Esto es un debate que lleva muchos años abierto en el mundo de la medicina y la cirugía. No existe una operación ideal y hay que buscar la operación que mejor se adapta a cada paciente. No existe una camisa que le vaya bien a todo el mundo. Sí que hay unas operaciones que son mejores que otras, pero no existe la operación ideal para todos. ¿En qué momento hay que plantearse una operación por un caso de obesidad? ¿Cuándo digamos que la cosa se nos ha ido de control o se nos ha ido de las manos? Bueno, pues hay que planteárselo cuando llegamos a unos niveles de obesidad preocupantes, que es lo que se llama la obesidad mórbida. Cuando tenemos un acúmulo de grasa tan importante en el cuerpo que ya no nos permite hacer una vida normal, que nos está influyendo de forma diaria en nuestra vida. Esto se analiza, lo analizamos en la consulta y vemos qué cantidad de grasa hay en nuestro organismo. Aunque sí que es cierto que podemos hacer una estimación, digamos, a ojo, con lo que se llama el índice de masa corporal. El IMC. Sí, el IMC. Cuando este IMC está por encima de 40, pues entonces sí que está totalmente recomendado hacerse una cirugía. ¿A qué llamamos hacer vida normal? O sea, ¿qué circunstancias de la vida normal pueden verse dificultadas y, por tanto, detectar que estamos ante un caso de obesidad mórbida? Bueno, pues el problema es que cuando vamos cogiendo peso es un proceso progresivo y no nos vamos dando cuenta. Y lo que parece normal no lo es. Por ejemplo, poder subir las escaleras para llegar a casa sin fatigarse, sin ahogarse, poder atarse los cordones de los zapatos, cosas tan sencillas como poder jugar con nuestros hijos o nuestros nietos en el suelo sin que nos falte la respiración. Eso que muchas veces lo damos como normal, no es normal. Esos son indicadores de que tenemos problemas muy graves ya. Y luego pues otro tipo de problemas mucho más evidentes que pues es que tengamos la tensión alta, el colesterol, el azúcar, que todo esto se asocia de forma invariable con la obesidad.
¿Este tipo de obesidad se puede ver también en los niños en el ámbito infantil? Por desgracia, cada vez lo vemos más. Esto se hablaba mucho hace unos años que ocurría en Estados Unidos, que digamos siempre van por delante de nosotros en este problema, pero en España cada vez más adolescentes y niños tienen problemas de obesidad. Sin embargo, se asocia a una falta de educación, un poco también a las prisas que les damos de comer cualquier cosa. Sí, va por ahí. Cada vez los padres tienen más estrés, menos tiempo para dedicarle a sus hijos, trabajan los dos y al final pues se descuida un poco la alimentación, no se abusa mucho de comidas precocinadas y cada vez los niños, por otra parte, llevan una vida más sedentaria. Claro. Se utilizan más las tablets, los ordenadores, los videojuegos, sí. Se ha perdido un poco la actividad frenética que tenían los niños hace unos años, ¿no? Sí, que cuando estábamos todo el día en la calle y ahí nos movíamos y tal. Sí, así es. Yo le quería preguntar, hablaba de alimentos precocinados, siempre como que se ha relacionado la obesidad con la comida rápida, pero no es solo ese motivo. Sí, no solo es ese motivo, claro, pero sí que es cierto que la comida rápida o precocinada lleva un índice glucémico. Esto quiere decir que lleva más azúcar, más grasas saturadas que el resto de alimentos que son más saludables. Y muchas veces pues no nos preocupamos de darle la vuelta a la etiqueta para ver cuál es la composición de la alimentación, qué porcentaje de grasa lleva, cuántas calorías. Sí. Bueno, vamos a hablar de la operación. ¿En qué consiste la reducción de estómago, que creo que es lo que llamamos como cirugía bariátrica? Sí, hay lo primero, separar dos tipos de cirugías, fundamentalmente. Las cirugías restrictivas, que llevan una restricción de la comida que podemos meter en el cuerpo, y las cirugías mixtas, que asocian esta restricción con una falta de absorción de calorías. Entonces, la reducción de estómago, lo que se llama la manga gástrica, consiste en convertir el estómago en una manga, como si fuera una manga de camisa o una manguera. Esto hace que solamente nos podamos comer un 20% de la comida que estábamos comiendo antes. Entonces, evidentemente, al comer menos, pues adelgazamos. Esta es la técnica que más se usa en cirugía de restricción. Luego, las cirugías mixtas, que además asocian un componente de mala absorción, es decir, que absorbemos menos calorías, pues la cirugía sería el bypass gástrico. ¿Vale? El bypass lo que hace es que hacemos un estómago más pequeño y además hacemos un acortamiento del intestino, lo que se llama un bypass, que es un acortamiento. Y entonces comemos menos, como explicaba en la otra cirugía previa, en la manga. En el bypass comemos menos, pero además absorbemos menos calorías. Y es una cirugía, digamos, todavía más potente y más efectiva. Yeah. Pues mira, Lucía justamente nos pregunta, que se acaba de someter a una cirugía de estómago. Dice, ¿en cuánto tiempo voy a perder peso? Bueno, pues el peso empieza a perderse desde antes de la cirugía. Esto es muy importante. Todos nuestros pacientes, y esto lo insistimos mucho en la consulta, comienzan el proceso con una pérdida importante, como un 10% del peso, antes de la intervención, para llegar en buenas condiciones a la operación. Y después... O sea, que es como una condición que tienen que... Es una condición, exacto. Tienen que perder ese peso antes de... Si quieren operarse, tienen que perder peso. Hay que perder el peso, hay que hacer el esfuerzo y todo el mundo lo consigue. De comer menos, de hacer ejercicios, las vías tradicionales antes de la operación. Es prepararse para la operación. Y esto hace que la operación tenga muy buenos resultados y todos los pacientes lo consiguen. Y después pues se continúa perdiendo peso a razón de entre 1 y 2 kilos a la semana en los primeros meses, y después se sigue perdiendo peso hasta que en el primer año hemos perdido prácticamente todo el peso que teníamos que perder. Se pierde peso, supongo que mediante una dieta que le impone un nutricionista o un especialista en este... Sí, no es una dieta. En realidad no hacemos una dieta, lo que hacemos es una evaluación de lo que se puede comer y lo que no. Sobre todo es muy importante saber lo que no hay que comer.
que todos yo creo que lo sabemos, pero nos cuesta trabajo porque, bueno, pues porque son alimentos que son atractivos, ¿no? Pero bueno, es controlar el no comer las cosas que no se deben. Y ya está. Y luego pues es muy cómodo y funciona muy bien. Sí. ¿Es posible engordar tras una cirugía bariátrica? Es muy difícil. Es muy difícil, pero sí que se puede. Hace falta hacerlo muy mal. Hace falta engañar a la operación que le han hecho a uno. Es decir, comer todo el día las cosas que no hay que comer. Y entonces sí, claro, pues la cirugía fracasa. Pero los porcentajes en los que ocurre esto son muy bajos. También, mira, Jorge nos dice que si necesitaré cirugía plástica después del procedimiento. Bueno, esto depende del tipo de cirugía que se vaya a hacer y de la cantidad de kilos que se pierdan. Si se pierden muchos kilos, efectivamente puede quedar lo que llamamos los colgajos cutáneos, claro, los faldones. Y en casos extremos, estamos hablando de personas que pierden 80, 70, 100 kilos, sí que se puede recurrir a la cirugía estética o plástica para arreglar esto. En el resto de ocasiones normalmente no hace falta. ¿Es una operación muy compleja? No. ¿Los dos tipos de los que he hablado? No son complejas. Son intervenciones que se hacen por la laparoscopia, con, ya sabemos, bueno, con los tubitos estos que metemos a través del abdomen. Muy poco invasivo, ¿no? Muy poco invasivo, y se tarda entre 40 minutos y una hora, hora y media. Y bueno, el paciente se marcha a casa al día siguiente. Al día siguiente, sí, muy bien. Sí, sí. ¿Y después de la operación tienen que tomar algún tipo de precaución o pueden hacer vida normal? Bueno, pues como en todas las intervenciones, los primeros días hay que hacer un poco de reposo. No recomendamos hacer esfuerzos hasta que hayan pasado 2-3 semanas. Y bueno, es importante alimentarse primero con líquidos y después con purés, y progresivamente ir introduciendo una alimentación cada vez más sólida. Otra de las preguntas que nos hacen es ¿cuándo podré trabajar tras la cirugía? Esto depende, esto nos lo preguntan mucho y depende del tipo de trabajo que tenga cada uno. Yo siempre lo digo. Hay pacientes que se han ido a trabajar a los 2 días de la operación, es decir, al día siguiente de salir del hospital. Esto no es lo habitual. Pero bueno, hay personas que tienen un trabajo de oficina y que no quieren faltar. Si no tiene mucho movimiento, se puede. Se puede, pero bueno, lo recomendable es estar 2-3 semanas de baja, porque es una intervención en la que podemos estar cansados, podemos estar un poco fatigados por la falta de calorías. Entonces, lo recomendable es hacer un reposo de 2-3 semanas. ¿Y vosotros le hacéis un seguimiento, supongo? Sí, todos los pacientes, por supuesto, llevan un seguimiento mínimo de 2 años, en los que nosotros vamos viendo que la pérdida de peso no es ni muy rápida ni muy lenta, sino que se va cumpliendo conforme a lo esperado. Y al principio, sobre todo, hacemos un seguimiento muy precoz. Vemos al paciente al 3.er, 4.er día desde que se marcha a casa. Después quitamos los puntos a los 10 días. Tienen un contacto continuo con nosotros telefónico. Sí, hacemos un seguimiento muy estrecho. Bueno, pues esperamos haber resuelto todas las dudas sobre la cirugía bariátrica. Doctor David Martínez Cecilia, cirujano de HM IMI Toledo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Ana. Gracias. Hasta luego.